Bien, se bienvenido a la tercera parte del tema de diferenciales y en esta ocasión esta tercera parte se trata de que conocido el concepto de diferencial lo vamos a usar para resolver problemas en diferentes áreas de otros campos de conocimientos. El primero de los ejercicios de ejemplo dice: una esfera de metal con radio de 5 centímetros se recubrirá con una capa de plata de 0.015 centímetros de espesor. Aproximadamente, ¿qué cantidad de plata se necesitará? Bueno, aquí te intenté hacer un dibujo, ¿sí? En donde tenemos una esfera que tiene cierto radio y lo que van a hacer es cubrirla con una capa de plata. Imagínate como cuando has partido tal vez algún dulce que tiene un confitado, ¿sí? Y estaríamos viendo el espesor del confitado. Bueno, aquí mi dibujo quedó pues muy burdo, ¿verdad? Muy grueso, pero en realidad significa el espesor que tendría la plata cuando esta esfera la hayan cubierto. Como se trata de volumen, vamos a trabajar con la fórmula del volumen de una esfera, que sería 4/3 de pi r cúbica, ¿sí? Entonces, recordando el concepto de diferenciales, aquí nosotros tendríamos que recordar que los pasos son exactamente los mismos que usabas para resolver problemas de estimaciones de raíces. Entonces, lo primero que hacíamos es tener una ecuación con la que íbamos a trabajar que representaba la operación a realizar. En este caso es la ecuación del volumen de una esfera, ya conocida por ti desde la geometría, 4/3 de pi r cúbica. Enseguida le vamos a obtener a esa ecuación le vamos a obtener su derivada. Observa aquí que ahora las variables, a diferencia de los que hicimos la semana pasada, que eran x y y, ahora las variables son r y v, que representa el volumen, y el 4/3 y el pi son valores conocidos, por lo tanto los trabajaríamos como constantes, ¿de acuerdo? Entonces, al nosotros obtener la derivada, 4/3 y pi, que son constantes, y solamente derivamos r cúbica, que en este caso sería 3r cuadrada. Antes de continuar, lo que conviene aquí es simplificar, y entonces tienes que este 3 con este 3 se pueden cancelar y te queda nada más 4 pi r cuadrada. Una vez que hacíamos eso, lo que hacíamos enseguida es encontrarlo o expresarlo como un diferencial, y entonces lo que hacíamos es que este dr lo pasamos al otro lado multiplicando y nos quedaría como 4 pi r cuadrada de r. Esta expresión del diferencial era la que nos iba a servir para poder hacer la estimación, y entonces en este caso nosotros no tenemos que buscar los valores de referencia como pasaba con la estimación de raíces, sino que te los vas a encontrar en la misma redacción del problema. Entonces, en este caso tenemos que el radio mide 5 centímetros y el 0.015 centímetros, que viene siendo el espesor que le van a poner a la esfera de cubierta, viene siendo un cambio en el radio. Es decir, yo tenía una esfera de cierto tamaño y una vez que esté pintada, si alguien viene y mide esa esfera, pues se va a encontrar un cambio en el radio, por eso le estamos diciendo dr. Y entonces voy a sustituir en la expresión del diferencial de volumen y me quedaría 4 por el valor de pi. Te pido que tomemos todos 3.1416, por el radio, que es 5 al cuadrado, y por el diferencial de radio, que es 0.015 centímetros. Una vez que ya sustituimos, hacemos operaciones y nos estamos encontrando 4.71 centímetros cúbicos. Lo que sigue ahora es que revises qué pregunta te están planteando en el problema, y en este caso te están preguntando por la cantidad de plata que se necesitará. Y yo te pido que te fijes que la plata viene siendo ese cambio en el volumen que la esfera está teniendo. Entonces aquí hablábamos ahorita del espesor del volumen, del espesor del radio, perdón, que era un cambio en el radio, pero hablando de lo que representa en la esfera, viene siendo un cambio en su volumen. Y entonces, si la pregunta es esa, precisamente con el diferencial de volumen ya la estamos contestando. 4.71 centímetros cúbicos nos indica el cambio de volumen que tendría la esfera una vez que haya sido cubierta de plata. Y entonces esa es la respuesta. Bien, hay un segundo problema que dice: se midió el lado de un cubo metálico y resultó que es de 12 centímetros, con un error posible en la medición de 0.03. Preguntan: ¿cuál es el error máximo al utilizar este valor de la arista para obtener el volumen del cubo? Inciso B, para tener mejor idea de la magnitud del error en la medición, calcular el error relativo. Bueno, este es un cubo que ya existía y alguien vino y lo midió, y el instrumento dice que mide 12.
pero advierte que puede estar equivocado, 0.03. ¿Qué significa eso? Que tal vez el cubo mide desde 11.97 hasta 12.03 y de todas maneras el instrumento que se está usando para medir la lectura dice 12. Y entonces eso se traduce en material de más o material de menos que le estarían poniendo a la medida del cubo en cada lado, y que repercute, si modificamos el lado, pues repercute en el volumen. Entonces vamos a partir de la ecuación del volumen de un cubo. Ahí se me fue la palabra esfera, pero es del volumen de un cubo, que sería volumen es igual al lado al cubo. A esa ecuación le vamos a obtener su derivada. Observa ahora que las variables son la L y la V, y entonces la derivada de B con respecto a L con U a la N sería 3L cuadrada. Decimos esa expresión como un diferencial, pasando el de L que está dividiendo, multiplicando. Y volteamos a ver cuáles son nuestros valores de referencia, que los vamos a encontrar en la misma redacción. Nuestros valores de referencia son la medida del lado, que está por acá, que dice 12, y la medida del cambio en el lado, que es el posible error que se comete al medir. Y entonces esos dos datos los vamos a sustituir en la estimación del diferencial de volumen, ¿sí? Y nos queda entonces que hay una variación en el volumen de 12.96 centímetros cúbicos. Eso significa que si ese cubo no mide exactamente los 12, sino mide 0.03 de más o 0.03 de menos, se traduce en un error máximo en el volumen de casi 13 centímetros cúbicos. Entonces aquí lo que vamos a hacer, una vez que ya tenemos el valor numérico del diferencial de volumen, es regresar a ver cuál es la pregunta que nos están planteando, y al checar que nos piden el error máximo al utilizar este valor de la arista en el volumen del cubo, pues con eso estaríamos contestando la pregunta planteada en el inciso A, con el 12.96 centímetros cúbicos. Bien, el inciso B pide calcular el error relativo. Cuando nos hablan de relativo significa comparado con. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ver este diferencial de volumen, cómo se compara contra el volumen que debería de tener el cubo si es que realmente mide los 12 que dicen medir. Y entonces estamos considerando que si la medida fuera 12, el cubo tendría un volumen de 1728 centímetros cúbicos. Y entonces al comparar el 12.96, que es el diferencial de radio, con los 1728 centímetros cúbicos, que es el volumen que debería de tener el cubo, estamos encontrando un punto 0075. Se acostumbra a decir ese error relativo en porcentaje, entonces si eso lo multiplicamos por 100, nos quedaría como 0.75%. Estamos diciendo que este instrumento de medición, con este error que comete al medir cada lado, representa menos del 1% de error en el volumen. Y bien, pues eso sería todo. Tu tarea es hacer solamente estos apuntes de ejemplo y checa cuándo vence la actividad y qué requisitos pide para que cumplas con esta entrega. Gracias, hasta luego.